Es un proyecto que surge no de la noche a la mañana, sino que ha sido resultado de todo un proceso de trabajo durante muchos años en donde he incorporado elementos de diferentes corrientes pedagógicas. Y he detectado algunos aciertos, entonces he agrupado los aciertos y he eliminado aquellos elementos que no funcionaban también en el aula de clase. El énfasis del proyecto básicamente es el fortalecimiento de las competencias lectoescriturales y el desarrollo de un pensamiento crítico en los estudiantes. El proyecto parte de, digamos, un tema que escogen los estudiantes, o sea, hay una fortaleza en términos de el cómo se escribe, pero hay una libertad para que sean los estudiantes quienes definen sobre qué escribir. Entonces ellos, de manera democrática, definen un tema monográfico y alrededor de ese tema trabajamos muchas miradas, muchas perspectivas, muchos énfasis para abordar esta temática. Uno de los elementos sobre los que se hace énfasis en este proceso es que las temáticas que los estudiantes eligen se desarrollen en un contexto regional o local. O sea, no vamos a abarcarla desde una perspectiva nacional o internacional, sino que básicamente nos interesa conocer las problemáticas de la región. Por algunos factores, como digamos la reputación que tienen las mujeres pereiranas en el mundo, se seleccionó el tema de la prostitución en la ciudad. Entonces, ese proceso va desde empezar a leer autores que hablen acerca del tema, posteriormente escribir informes acerca de esos autores, llevarlos a artículos, se hacen exposiciones y debates en el aula de clase y finalmente se convierte ese artículo en un ensayo, que es el trabajo final. Entiendo que ellos leen sobre el tema, miran lo que escriben los medios sobre el tema, entonces es una buena preparación para un texto y en el ensayo ellos manifiestan su punto de vista, que también es muy importante. Para nosotros poder escribir artículos de opinión y el ensayo que fue el trabajo final, nosotros tuvimos que hacer una investigación rigurosa. No es tan sencillo como simplemente sentarse y escribir de determinado tema, porque pues sobre todo en este tema, que era algo que no se había tratado mucho, pues no hay como unos paradigmas que uno ya tenga establecidos. Entonces lo que hicimos fue buscar trabajos, digamos, en otras universidades había trabajos de grados que trataban el tema y pues nosotros fuimos, vimos los trabajos, los leímos, había productos audiovisuales, los vimos y a partir de eso y de una entrevista que le realizamos a una persona que ejerce la profesión, pues ya empezamos el proceso de escritura. Uno solamente aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo, entonces el ejercicio con los jóvenes se vuelve muy importante porque es un ejercicio que es en la misma práctica como se forman y cómo se hacen. Y obviamente pues ya ese ensayo tiene unos elementos mucho más formales, se incorpora citación, se incorpora contexto, se incorpora categorías, tesis, argumentación. Yo considero que ese proceso de escritura es importante en la medida en que en un debate uno puede enviar y recibir y pues contrastar argumentos de manera inmediata, pero lo que hace el proceso de escritura es que uno puede profundizarlos y puede desarrollarlos de una manera mucho más completa. Las temáticas seleccionadas en el primer semestre del 2015 fueron el mito de la mujer pereirana y la mujer sorda, y por otro lado se escogió el impacto de las multinacionales en la localidad y la economía. Digamos, ambos tenían como cercanía 2 y 2. Estas temáticas se desarrollaron con acompañantes, o sea, siempre busco que el proceso esté acompañado con actores sociales que tengan una experticia, un conocimiento acerca del tema y se llevan al aula de clase o se hacen salidas de campo con ellos, donde ellos le cuentan a los estudiantes acerca de los procesos o de los fenómenos en los que se está investigando, se está indagando. Soy integrante de la organización ambiental Chinampa, es una organización ambiental que trabaja por la conservación del ambiente, del territorio en el departamento de Risaralda, Quindío y todo Colombia.
El primer semestre del 2015 acompañé a la profesora Nancy con sus estudiantes de ingenierías en un proceso muy bonito que realizaron para identificar cuáles eran las problemáticas que teníamos en nuestra región. Una de las problemáticas más sentidas que tenemos nosotros es el proyecto UDME 02-2009 de la empresa Energía de Bogotá, que pretende atravesar unas torres gigantes en nuestro recurso y en nuestro patrimonio más bonito que tenemos nosotros, que es el Barbas Bremen. Entonces la profesora con sus estudiantes, viendo la preocupación, desde sus materias orientó, digamos, la participación. Para ese proceso nosotros hicimos una presentación en la universidad donde los jóvenes pudieron conocer qué era la organización y también cuáles eran las acciones que se estaban haciendo y cómo funcionaba el territorio, porque son una de las cosas más importantes, cómo funciona nuestro territorio. Un elemento que me parece muy importante en ese proceso de traer acompañantes, de traer actores sociales, es precisamente que allí se genera un diálogo de saberes. Estos actores sociales tienen un conocimiento muy grande, muy amplio de la problemática en la que están inmersos, en la que ellos son los actores y que no circula en las redes sociales. El caso del primer semestre lo vimos con la temática de la multinacional que es Multicapa, Cartón Colombia, en donde investigamos y no se encontraba nada en las redes sociales, pero digamos los grupos ambientalistas que trabajan en la zona nos dieron toda la información, o por lo menos una amplia información digamos, del daño que generan los monocultivos, del desabastecimiento del agua, del deterioro con la tierra, del acabar con el bosque nativo y de generar desiertos, digamos, desiertos verdes. Entonces, digamos, eso es muy importante porque eso no es un conocimiento formalizado, no se encuentra en las redes sociales ni en los libros, pero los actores sociales nos brindan esa posibilidad de descubrir ese conocimiento. Y los estudiantes, desde su conocimiento, desde su orientación, han podido realizar unos trabajos muy importantes en los cuales tuvimos la oportunidad de estar presentes, donde hicieron unas reflexiones importantísimas que permite la construcción, digamos, de pensamientos para centrar la atención de todas las personas en esta problemática, que no se convierta solamente en la problemática de los ambientalistas, sino que sea una problemática de todos. Esos trabajos que hicieron los estudiantes nos permitieron eso, de poder analizar a fondo desde las ingenierías, poder analizar desde cada uno, desde su cosmovisión, cómo funciona el territorio y cómo se podía hacer. Los trabajos fueron satisfactorios en la medida de que aportaron a la construcción de una mirada diferente del territorio. Entonces, eso ha hecho de que más personas se vinculen, de que más personas quieran conocer el Barbas Bremen, y desde ahí hemos realizado una cantidad de actividades con las comunidades. Bueno, en el tema de los acompañantes no solo traemos acompañantes que tienen una fortaleza dentro del tema, sino que también traemos acompañantes que vienen desde el periodismo. Porque digamos el periodismo tiene sus propias lógicas, sus propias dinámicas y es importante que los jóvenes se acerquen a esta manera de escritura, desde el artículo, digamos desde otra forma que no es tan académica, digamos la formación y lo que se imparte en el aula de clases tiene una perspectiva más académica, pero es bueno que ellos tengan contacto con esas otras miradas que es la prensa a nivel regional y nacional. En algunas ocasiones hemos invitado a Franklin Molano, periodista que nos ha acompañado mucho pues, en este proceso de escritura. También hemos invitado pues obviamente a personas que tienen una fortaleza dentro del tema de género o del tema ambiental o del tema de la cultura judía cuando hemos trabajado con proyectos como Israel versus Palestina. Entonces eso le da otra perspectiva mucho más amplia a los estudiantes frente al tema que desarrollan. Con algunos de estos acompañantes hemos programado salidas de campo. El primer semestre de 2015 fuimos al Parque Natural Barbas Bremen y hicimos todo un recorrido por un sendero ecológico donde nos contaban la problemática, los jóvenes ambientalistas, la problemática que se estaba viviendo allí con el proyecto de las torres de energía de Bogotá que atraviesan todo el parque. También estuvimos en una finca agroecológica donde vimos procesos naturales muy interesantes, entonces siempre procuramos hacer algunas salidas de campo con los estudiantes. La importancia de la participación de los estudiantes y de la orientación de las materias hacia la realidad que tenemos nosotros, hacia el trabajo que estamos realizando desde nuestra organización, es muy importante porque ellos pueden vivenciar de alguna manera directamente lo que está sucediendo, no es solamente verlo en el salón de clases, de pronto decir que hay una problemática, sino que
lo han podido sentir, lo han podido vivir, han podido expresar todo lo que sienten en ese momento sobre las cosas que están sucediendo. Entonces digamos que ha sido algo muy importante no solamente para nuestra organización, sino para la comunidad y para las experiencias de los jóvenes que han participado en este proceso. Entonces es gratificante contar con la participación de los jóvenes porque ellos aportan a la construcción, digamos, de una realidad, de vivir esa experiencia en campo, que eso fue lo que hicimos con los estudiantes de la profesora Nancy, que ellos pudieran vivir todo eso que estábamos trabajando nosotros desde nuestra organización, y ha sido algo muy importante, no solamente para ellos como estudiantes, como personas, sino también para nosotros como organización y para la comunidad en la cual se están realizando toda esta cantidad de impactos ambientales. Mi subgrupo trató el tema de la prostitución masculina en la región y en el país, que pues al ser un país, Colombia, con las tradiciones que tiene en lo social, las fuertes como tendencias culturales que hay acá, pues no se habla mucho de la comunidad LGTBI y mucho menos pues de prostitución en estas comunidades. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que ejerce la prostitución masculina, y pues eso le cambia a uno muchas percepciones que pueda tener sobre un tema, y pues en este caso que uno casi ni se le ocurre pensar en prostitución masculina en la zona, pues le ayuda a crear como un conocimiento de un tema que no se trata mucho. A mí personalmente me ayuda a tener como una visión más global, más incluyente pues con las personas que viven en este mundo, que no es tan sencillo como muchos lo piensan, de que les falta dinero entonces y no tienen más opciones, o solamente quieren la vida fácil. O sea, no es tan sencillo. Cada caso específico tiene unas particularidades que pues merecen ser escuchadas, y pues a mí me ayudó a entender que independientemente del que sea el caso particular, pues es una decisión, es una situación de vida, se tiene que respetar y se le tiene que ayudar a estas personas para que si deciden seguir ejerciendo esa profesión lo hagan en unas buenas condiciones, y si definitivamente quieren abandonarla, pues también se les dé esta posibilidad. Y ese producto final lo exponemos en un foro que hacemos abierto para toda la universidad, donde yo incorporo los 4 grupos que hemos trabajado en comunicación oral y escrita, y no se leen todos los ensayos, se leen algunos de los ensayos, pero se da la posibilidad para que haya un diálogo y digamos un intercambio de ideas con los asistentes, con los chicos que han escrito sus ponencias. Al final del curso se hizo una lectura pública, una socialización de todos los trabajos, de los subgrupos, de algunos de los trabajos, y pues eso le ayuda a uno como a digamos, en un tema que es tan recurrente en la zona, le ayuda a uno pues a crear una visión mucho más documentada, y no, pienso que es una experiencia muy valiosa. Bueno, este proceso se ha nutrido también con asistencia a conferencias que son pertinentes con los temas que estamos desarrollando y que se realizan en la Universidad Tecnológica. Asimismo, utilizamos las redes sociales, los grupos en Facebook, para subir documentales, videos, material escrito, ya sea que lo haga el docente o que lo hagan los estudiantes. Y bueno, y finalmente esa lectura de esos ensayos es muy importante que sea colectiva, digamos, ese proceso que ha sido todo un proceso de asesoría con los estudiantes, de retroalimentación, pero que se busca que no se quede almacenado o que sea solamente el docente quien decide qué es lo correcto o qué es lo bueno, sino que se expongan los chicos a un público, a otros iguales a ellos, que esto genera un poco de miedo, pero también los hace superar los miedos y los hace enfrentarse, porque exponerse al público, ya sea de manera oral o ya sea de manera escrita, genera digamos, miedos que es importante superar, y sobre todo que en ese proceso de lectura, de corrección de los textos, sean otras miradas, no sea solamente la mirada del docente quien debe estar diciendo qué es o qué no es, sino que a ellos les gusta que los estudiantes los escuchen y se esmeran más
y los estudiantes detectan aciertos y falencias en los ensayos y asimismo corrigen los suyos. Entonces es un proceso muy enriquecedor porque es un proceso que es colectivo. Y a través de todo el trabajo, de todo el proceso, se hace un trabajo colaborativo, se trabaja por grupos, no se trabaja individualmente. Aunque la escritura final se hace en parejas o individualmente, todo el proceso ha sido un trabajo grupal. Es muy práctico el ejercicio que hacen los jóvenes, o por lo menos al que yo he asistido, porque si es una asignatura de comunicación oral y escrita, yo creo que a todos nos da miedo exponernos a un público lector o a un público donde estamos hablando y eso genera para mí una fortaleza muy grande en el proyecto, que ellos mismos puedan dar cuenta de un tema frente a los otros y que lo que escriben lo puedan leer en un público, que los otros lo puedan leer. Entonces ahí me parece que se vuelve teoría y práctica, ¿cierto? Un gran componente, y pienso que esto es un elemento muy formativo. La idea es que estos ejercicios los jóvenes los puedan continuar en otros espacios, pues porque el ámbito, digamos, en que se están formando requiere de unos ciudadanos críticos que expresen sus ideas, y si lo hacen de una manera escrita, pues garantiza también una solvencia en los argumentos, una buena mediación, digamos, de lo que quieren decir. Ha sido como un producto muy importante el que han realizado los estudiantes en este proceso. Lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo y pues digamos desde la Organización Ambiental Chinampa estaremos siempre prestos a colaborar con todo este tipo de iniciativas desde la academia y poderlo llevar realmente a las comunidades, que es realmente donde se están haciendo los procesos. Entonces agradecemos mucho a los estudiantes que hicieron toda esta labor tan importante. Se busca es el acercamiento de una problemática, el conocimiento de lo que está pasando en la localidad, en la región. Se lleva a través de investigaciones vivenciales donde los estudiantes van y entrevistan a sus fuentes. El caso del tema de la prostitución, que si bien el tema general fue la prostitución, pero se trabajaban temas como la prostitución infantil, como la prostitución en adultos mayores, como la prostitución en hombres, como las chicas prepagos en las universidades. Entonces, ese acercamiento que ellos tienen con estas fuentes hacen que sus percepciones cambien considerablemente. O sea, al inicio del semestre observaba en algunos estudiantes unos prejuicios y una estigmatización muy fuerte, pero que a medida que fueron desarrollando ese proceso de cercanía con ese medio real, fueron relativizando, fueron cambiando su mirada y fueron entendiendo, digamos, respetando y teniendo una mirada más incluyente frente a otras problemáticas que quizás en la ciudad o a nivel nacional tratan de visibilizarse, pero que es necesario nombrarlas, que es necesario hablar de aquello que está oculto, hablar de la sexualidad. O sea, hay trabajos muy bonitos que nos han impactado y nos han enriquecido a todos, porque pues no nos imaginábamos, no pensábamos en ellas, no sabíamos ni siquiera que existían. El primer semestre un chico trabajó, por ejemplo, el tema de la prostitución en adultos mayores, que para muchos era algo completamente desconocido, que no se nos pasaba por la mente. Entonces eso genera un proceso de formación en donde ellos cambian sus percepciones, pero también cambian sus prácticas, se vuelven más tolerantes, más incluyentes, empiezan a mirar su entorno, una realidad social. Y yo creo que de eso se trata el proceso de formación. No es simplemente la transmisión de información o transmisión de conocimiento o apropiación de conocimiento, sino que es la transformación de las prácticas y de los pensamientos.